Hola, ¿qué tal a todos? Hoy Ajedrez de Punta tiene el grato gusto de mostrarles una de las joyas del ajedrez, una partida jugada por el primer campeón mundial William Steines contra Bomber de Leven de Hastings 1895. Seguramente alguno de ustedes habrá visto esta partida. Trataremos de matizar algunos puntos importantes por la apertura en sí, ¿no? Que es una italiana con alfil c4, donde aquí Bardeleven decide jugar alfil c5. Y Steiner plantea la manera clásica de jugar, que es la jugada a C3. La jugada a C3 tiene la intención de llevar el peón a D4, reforzado por el caballo y la dama, ¿no? Y así apoderarse del centro de peones. Ante esta amenaza, el negro tiene que jugar con cuidado. El negro decide llevar su caballo a F6. Steiner sigue con su idea de llevar el peón a D4, luego de peón por, retomar, y como podemos observar en el tablero, el blanco tiene dos peones muy fuertes. Por lo tanto, aquí el negro tiene que jugar con cuidado. Aquí Bardeleven decide la manera correcta, que es llevar su alfil a B4, atacando el rey con jaque, lo cual ganaría un tiempo. Sí, supongamos que en caso de que jugásemos el alfil a B6, que puede ser una opción. El alfil B6 permitiría ahora a las blancas avanzar sus peones, especialmente el peón de D5, creo que es una buena alternativa. En caso de caballo E7 nos quedaríamos con una ventaja increíble, nuestro desarrollo es mucho más fluido, más fácil, y nuestras perspectivas de ataque serían muy grandes. Entonces luego de alfil b6 dijimos d5, la mejor alternativa sería caballo a5. Pero luego de alfil d3 es posiblemente el caballo de a5, lo voy a remarcar aquí, podría estar condenado con la jugada de b4 y podrían las negras perder piezas. Y la situación sería un poco difícil, más teniendo un caballo al borde del tablero y no sabiendo, digamos, volverlo al centro porque la casilla c6 está tomada, como podemos observar, y tampoco tiene digamos, una casilla para volver, ¿no? Y salvarse. Prácticamente este caballo debe estar perdido. Por eso, luego de D4, es importante recordar que aquí con negras hay que dar el jaque, lo cual nos da un tiempo para ver qué hacemos con el centro de las blancas, este centro poderoso que tiene. Supongamos que ahora el blanco juega alfil de 2. Entonces, podríamos comer en D2 y luego de caballo por tendríamos a nuestra disposición esta jugada. Esta jugada es importante porque ataca el alfil y el peón y entonces el centro de las blancas, perdón, ya no sería tan poderoso porque solamente quedaría un peón, incluso el peón aislado, pero esta posición se puede considerar bastante equilibrada, ¿no? Por eso contra alfil b4 Stein elige la manera más agresiva de jugar, que es sacar el caballo a c3. Aquí el negro tiene que tener mucho cuidado en elegir la jugada. Aquí Bardeleven decide llevar su peón a d5, que este es un error que en este caso, digamos que es la jugada que se trata de buscar siempre en estas posiciones, pero en este caso no favorece las negras. La jugada correcta, y es bueno matizar aquí, es caballo por e4. Y aquí el blanco, lo mejor es enrocarse. El negro ha ganado un peón, pero todavía tiene un problema, que es su rey que se encuentra en el centro del tablero, más en una columna abierta, que es la columna E. Entonces podría sufrir cierto incordio por ella. Entonces no puede enrocarse, además, porque se está amenazando el caballo de 4. Entonces, si entra en la dinámica de seguir comiendo peones, no es muy aconsejable ganar material, porque ustedes saben que una de las cosas más importantes, el objetivo es, por más que tengas torre o dama de más, si te dan mate, se acaba el juego, ¿no? Este sería el caso. Esto es una trampa muy famosa estudiada por Greco en los años 1600. La vamos a mostrar porque aquí podemos observar que el blanco, a pesar de tener una torre de menos, sus perspectivas de ataque son muy grandes. Ahora, ante la amenaza sobre la dama, no tiene más el negro que taparse con caballo e7. Y aquí el blanco podría comer el alfil, por ejemplo. Su ataque sería muy fuerte. O también, no sé, en lugar de comer el alfil, por ejemplo, podría saltar con el caballo e5
para llevar su dama a la casilla F3 y incordiar un poco, digamos, al rey de las negras. Y las perspectivas de ataque de las blancas son prácticamente ganadoras. Aconsejo estudiar esta posición y buscar, digamos, el remate más conveniente, ¿no? Entonces, luego de alfil B4 dijimos caballo C3, en la partida se jugó D5. La jugada correcta era caballo por, hasta ahí estaba bien. Y en caso de enroque corto, era importante jugar alfil por C3. Y si las blancas deciden comer en C3 de peón, entonces ahora sí nuestro D5 sería factible y el negro estaría bien, ¿no? Podemos decir. De todas maneras, una alternativa interesante que algún día trataremos de ver, que contra alfil por C3, el avance de 5 que nos lleva al ataque Moller, posiciones donde el blanco tiene buenas perspectivas de ataque. Y hay muchas trampas por conocer. Entonces, volvamos a la jugada caballo C3. Dijimos que aquí Verdeleven aplica el procedimiento clásico, pero en este caso no funciona, es el de romper el centro con D5. No funciona porque, como se verá en la partida, Steiny se va a apoderar de la iniciativa y sacará provecho de que el rey de las negras todavía está situado en el centro del tablero. Comió, caballo por y enroque corto. Otra vez vemos que una de las estrategias del blanco es tratar de entregar, digamos, peones para activar sus piezas y sacar provecho de que el rey de las negras no se ha enrocado. Por eso el negro tiene que tener mucho cuidado aquí en comer, por ejemplo. En caso de caballo por C3, peón por, pueden aparecer jugadas como alfil por F7. Si rey por F7, no sé, podríamos tener dama B3 jaque, el rey, digamos, no tendría un refugio seguro. Las blancas recuperarían su alfil en C3 y las perspectivas de ataque serían muy buenas, ¿no? Vemos que el negro tiene que buscar un refugio a su rey, ¿no? Después de enroque corto, lo mejor parece no es comer el peón, pero tampoco se ve una jugada saludable, al menos que sea la que se jugó en la partida, alfil E6. Por el momento se defiende sobre la pieza que está atacada, que es el caballo de 5, no quieren comer ningún peón, y en la próxima jugada lo más probable sería enroque corto. Por eso aquí en estas posiciones ver este pequeño, digamos, defecto que tienen las negras, que todavía no se han enrocado, es, digamos, encontrar la debilidad, ¿no? Es digno de mencionar lo grande es Steiny, ¿no? De cómo se da ese pequeño detalle de ver que el rey está en el centro del tablero, y entonces empieza a hacer jugadas de iniciativa y sacar provecho de ello. Y juega el alfil a G5, atacando a la dama. Lo lógico por parte de las negras sería mover la dama a D7, pero en caso de que la dama se moviese a D7, luego de alfil por, un jaque, prácticamente obligaría a las negras a volver con su alfil E7. Y llegaríamos a la partida con un tiempo de más a favor de las blancas. Entonces volvamos, luego de alfil G7 la mejor alternativa es alfil E7. ¿Sí? Tapar de caballo creo que debe ser mala, ¿no? Porque si tapamos de caballo, veremos que prácticamente hay un jaque en A4, creo que nos llevaría a la ganancia de una pieza. Primero me supongo que podríamos comer en D5, ¿no? Luego de alfil por, ¿sí? Podemos comer y creo que este jaque nos permitiría ganar una pieza. Una doble amenaza sobre el alfil y el rey, ¿no? Ganando pieza. Por lo tanto, luego de alfil G5, vamos a volver a la partida, la mejor respuesta es alfil E7. Cuando Steiny jugó alfil G5 vio una secuencia obligada de jugadas que se producen luego de una serie de cambios. Inevitable, ¿no? Se cambian todas las piezas, lo cual en cierta manera favorece a las negras porque las blancas tienen una debilidad estructural que es el peón aislado. Pero aquí el factor más importante es que el rey de las negras no puede enrocarse por la siguiente jugada.
Y esto hace demorar al rey, ¿no? Entonces, si este rey se queda en el centro del tablero, va a haber una descoordinación de las torres, va a ser difícil traer las piezas en juego y las blancas van a empezar a crear amenazas. No es muy aconsejable tener un rey en el centro, más en una columna. Entonces aquí juega el negro F6. La intención de F6, lo voy a remarcar, es llevar el rey a F7. ¿Sí? Y así poder llevar supuestamente la torre de H, digamos, hacia la columna abierta y después poner, si es posible, el rey en seguridad. Y de paso, también le quita, digamos, las casillas al caballo de F3. Parece una jugada bastante aconsejable. Si el negro llega a poner su rey en F7 y movilizar su torre de H, indudablemente quedaría con ventaja hacia adelante, de cara adelante, porque las blancas tienen una debilidad estructural en D con su peón aislado. Entonces el caballo, si llegase a D5, sería una pieza bastante fuerte. Pero Stennis decide jugar su dama E2, ejerciendo presión a lo largo de la columna y sobre el punto E7. ¿Sí? Prácticamente obliga a las negras a bajar con su dama. D7. Es necesario que bajar con la dama D7. Si vamos a D6, aquí habría un jaque en B5. ¿Sí? Tendríamos que jugar dama C6, dama B4. Se ataca el caballo nuevamente. Y a dama D6 las blancas hubieran ganado un peón. ¿Sí? Es verdad que las negras se han enrocado, pero el blanco tendría una ganancia de material importante. Por eso, digamos que la mejor respuesta a dama E2 es dama D7. Aquí nos vamos a parar un momentito para ver esta posición. Indudablemente, la próxima jugada del negro va a ser rey F7. Querrá llevar su rey a F7 y así sacar la torre y llevar su caballo D5, quedándose con una posición muy buena, ¿no? Porque ya mencionamos anteriormente que el peón D4 es un peón aislado. Aquí Steiny, ante esa posibilidad, porque siempre es importante pensar cuáles son las ideas que quiere hacer nuestro rival y cómo hacer que no sean posibles, ¿no? Decide llevar su torre a C. Esta jugada no es la correcta. Pero también tenemos que decir que si no hubiera hecho esa jugada no podríamos ver la gran partida que se produjo después. La jugada correcta para un jugador actual podría haber sido torre a D1. ¿Qué idea tiene torre a D1? Uno se pregunta, ¿no? Va dirigido contra el rey F7. Esta jugada la muestra Saisep, ¿no? Y dice que contra el rey F7 hubiera aparecido la jugada jaque. Entonces, la mejor opción es caballo de 5, ¿no? No podemos tapar de dama, ¿no? En caso de tapar de dama, el blanco ganaría inmediatamente, comiéndose el caballo, que es el defensor de la dama. Y aquí veremos el secreto de por qué la torre se sitúa en la columna. De manera misteriosa, en caso de que el peón de D4 desaparezca, va a haber una conexión con el punto D5. Entonces, la jugada siguiente hubiera sido caballo E5. Se está amenazando el rey y la dama, lo cual obliga a comer en E5. Y luego de peón por, misteriosamente se abre la columna D, creando amenazas sobre el caballo. No podemos proteger el caballo con C6 porque también aparecía la otra amenaza de E6, ganando material. Realmente hacer este tipo de jugadas en esa época no era tan sencillo, ¿no? Aunque existía, digamos, el pensamiento de ver qué es lo que nos estaba amenazando a nuestro rival, ¿no? Hoy en día es muy típico, ¿no? Ese se llama el pensamiento profiláctico. Especialmente dos jugadores, incluso el campeón mundial actual, Carlsen, son especialistas en ver qué amenaza al rival, ¿no? Y tratar de impedir constantemente las ideas, ¿verdad? Por eso podemos decir que dama D7, Steiny B, por supuesto que quiere hacer rey F7, pero era más profunda torre AD. Aquí
Bardeleven decide jugar el peón a C6. Claro, posiblemente pensó que contra rey F7 el blanco podría haber hecho dama por E7, dama por, cambiar, había una entrega material, y la torre en séptima, como ustedes saben, en la séptima donde se encuentran todos los peones, parece que hubiera hecho estrago de todos los peones. Ganando material, 3-6, dos peones por la calidad, es una buena ventaja si está atacando en G7, pero el problema es que la combinación torre y caballo no es muy aconsejable, además las negras tenían a su disposición esta jugada. Y en caso de seguir comiendo, posiblemente el negro debe tener una ventaja muy grande aquí. Ese fue el problema, digamos, lo que habrá pensado, digamos, Bardeleven pensó, no vio a lo mejor torre HB8, sino a lo mejor sus análisis habrán llegado a que la torre en séptima incordiaba bastante los peones y bueno, y el blanco tenía una ventaja bastante interesante, pero no, el negro tenía contrajuego. Ya les mencioné que la combinación torre y caballo no es muy aconsejable, más contra dos torres, y el negro hubiera tenido un juego de piezas muy bueno. Seguramente que contra C6, contra rey F7, Stein hubiera dado un jaque en C4. Pero bueno, esto hubiera permitido llevar el caballo a D5, con una posición un poco igualada, pero si el negro empieza a cambiar piezas, podría quedarse en una buena posición. Por eso la jugada torre de 1, la jugada profunda 6C, hubiera evitado el plan de llevar el rey a F7. Pero menos mal que Bardeleven jugó C6 y que Steini jugó torre a C1, aunque se consideran dudosas, porque aquí Steini empieza a hacer unas jugadas brillantes y Bardeleven tampoco se queda atrás, sino empieza también a buscar sus únicos recursos defensivos. D5. Esta jugada es increíble. Seguramente torre a C1, Steini pensó que contra C6 esta jugada le permitiría al caballo de F3, que no tenía buenas casillas, digamos, empezar a crear amenazas de ataque. Ese es un buen recurso, D5. Es un sacrificio menor, un peón, pero esto permite al caballo que no hacía nada entrar en juego. El negro come, peón por, y ahora todas las piezas blancas se están jugando. Bardeleven juega el rey F7 y Steini lleva su caballo E6. Apoyando a la torre de C1 en la casilla C7. Pero el caballo no solo apoya C7, perdón, aquí se me ha salido esta ventana, sino que también apoya la amenaza de G7, ¿sí? Con la dama en G4. El negro defiende con torre HC8 y Steini lleva su dama a G4. No solo apunta sobre G7, como podemos observar, sino que también parece que la dama está indefensa, ¿no? Está en el diagonal. Entonces puede haber un jaque en G5 y se podría sacar provecho de ello. Bardeleven juega G6 y Steini da el jaque en G5. Prácticamente son jugadas casi obligadas, ¿no? La única forma de defender la dama es con el rey, rey E8. Me imagino aquí, luego de mitad un tiempo, Steini encuentra una secuencia que parece que gana inmediatamente y sacrifica la torre en el 7. No podemos tomar de dama, porque luego de torre por C8 se gana material, ¿no? Nos quedaríamos con un caballo de más. Entonces, la mejor opción sería comer de rey. Pero aquí está la clave. Luego de torre 1 jaque, por ejemplo, el rey se tendría que ir a D6.
no desprenderse de la dama, ¿no? Por ejemplo, D6 o D8. En caso de D6, tenemos, por ejemplo, la opción de dar un jaque en B4. El rey no puede ir a C6 porque, miren, mate. Las blancas tendrían a su disposición este mate. Entonces, tampoco a C7 porque luego de caballo E6 jaque, rey B8, tendríamos dama F4 jaque. Ganando. Claro, si tapa de torre, caballo por C7, no puede tapar aquí porque hay mate en la octava fila, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, luego de torre C5, podríamos, por ejemplo, jugar caballo E4. Aunque no sé si caballo E4 es la mejor. Ahora estoy pensando también, debe ganar, ¿no? Torre C5. Estoy pensando que a lo mejor torre 6 debe ganar inmediatamente, ¿no? Si dama por torre, prácticamente obligado. Si rey C7 pierde, la clavada en C5 nos permitiría a las blancas quedarse con una torre de 6. Con respecto a caballo E4, lo que estoy viendo que luego de peón por, me supongo que la jugada es torre de 1, ¿no? Y aquí habría que calcular un poco, porque luego de rey E6 no podemos comer la dama porque hay un torre C1 mate. Me supongo que aquí habría un dama por E4. Y no resulta claro, ¿no? No es tan fácil como parece, ¿no? Por eso digo que es más fácil torre 6, me parece que es más simple, ¿no? Bueno, vamos a volver aquí entonces. Esa era la idea de Steinitz. Que a torre por E7 había calculado una secuencia de jugadas casi única aparentemente. Si rey por torre 1, lo cual le permitiría ganar inmediatamente. ¿Sí? Pero lo extraño de todo esto, ¿no? Aquí Bardeleven hace una jugada increíble. Una jugada defensiva fantástica. Difícil, digamos, de hacer, ¿no? Es mover el rey hacia un costado y dejar la dama negra indefensa. Pero el problema es que las blancas no pueden comer la dama, porque las negras están amenazando un mate en la casilla C1, en la octava fila, por supuesto, de las blancas, la primera fila de las blancas, y octava fila de las negras, y entonces, increíble, ¿no? Y lo mejor de todo es que también la dama de G4 también está amenazada, si se puede observar. La dama, la torre y la primera fila, ¿no? Y esto permitiría crear amenazas increíbles, difícil de parar para las blancas. Entonces tenía aquí, no puede ni comer la dama, ni retirar la torre porque pierde la dama, entonces la única que le queda es dar jaque. Es evidente que este es el único jaque que queda, ¿no? Y a Bardeleven otra vez mueve el rey hacia un costado. El rey a G8. No puede dama por F7, porque luego torre por, como dijimos antes, nos quedaríamos con pieza de más. ¿Sí? Bueno, podemos jugar caballo por H7 también. Entonces luego de torre F7, esta jugada de rey G8 es increíble, ¿no? Otra vez se crean las mismas amenazas, el mate en C1 y la dama blanca en G4 que está en el aire. ¿Sí? Steinitz, que había visto más aparentemente, da otro jaque en la casilla G7. Esta jugada es increíble, ¿no? No se puede tomar de rey porque tomamos la dama con jaque. Tampoco podemos comer la torre con la dama porque torre por C8 y nos quedamos con pieza de más. En caso de volver a F8, tendríamos caballo por H7, lo cual obligaría a comer la torre y ganaríamos inmediatamente la partida. Pero increíblemente, otra vez Bardeleven decide mover su rey hacia un costado. Increíble, ¿no?
Otra vez estamos en la situación de que todas las piezas blancas están amenazadas y el rey parece que moviéndose, ¿no? Saliendo de las amenazas, sea difícil, digamos, sacar alguna ventaja por parte de las blancas. Pero sí, Steiny vio más y dio jaque con la torre. Otra vez lo mismo, no podemos dama por torre por C8, quedándonos con pieza de más. Y aquí en muchos manuales, en libros, especialmente en el libro este de Kasparov, Mis geniales predecesores, que es un libro fantástico, ¿no? Para saber la historia del ajedrez, aquí dice que el jugador de negras desapareció de la sala de juego. Y si no mal recuerdo, creo que no sé si se fue a jugar una partida de cartas y después mandó por medio de una carta un sobre del abandono, ¿no? Y no sé si es que hay muchas fuentes, ¿no? Y aquí Steinitz al público, ¿no? Le muestra el mate que se hubiera producido en caso de que el negro hubiera jugado rey G8. En caso de rey G8, hubiera dado jaque en G7. Ya dijimos que si rey F8, caballo H7, ¿no? Transponiendo. Entonces no queda más que irse a H8. Pero esto hubiera permitido, digamos, a Steinitz atacar por la columna H, dar un jaque en H7, todo es una secuencia obligada, ¿no? Arrinconando el rey negro, rey E7, dama jaque. En caso de rey D6, dama por F6, única rey E8, dama G8 jaque, rey E7, estamos lo mismo, rey D8, jaque, tiene que taparse el jaque, caballo F7 y jaque, rey D7, y este hubiera sido el mate que hubiera producido. Yo creo que esta es una de las partidas más brillantes que se ha dado a través de la historia del ajedrez. Es increíble, ¿no? La belleza que emana esta partida y realmente las jugadas defensivas de rey F8, rey G8, que a cualquiera en un momento dado nos hacen estas jugadas, podemos llegar a perder. Yo creo que esta es una de las partidas más bonitas de la historia. Bueno, espero que les haya gustado y nosotros seguiremos mostrando más vídeos para que ustedes, digamos, puedan aprender cosas y bueno, espero que les haya gustado. Saludos a todos.